Toma la mitad adecuada del cojinete de la varilla, limpia con un paño cualquier residuo de aceite de la varilla y del cojinete e instala el casquillo de cojinete. Cuando el motor se pone en marcha por primera vez, los cojinetes de las varillas están sometidos a una tensión extrema mientras el aceite no tiene presión. Asegúrate de que utilizas lubricante de ensamblaje de alta presión para proteger los cojinetes durante esos primeros momentos críticos tras la puesta en marcha, hasta que la presión del aceite se estabilice. Después de haberlos protegido generosamente, coloca los protectores de los pernos de las varillas. Asegúrate de que los manguitos protectores están bien asentados en el cuerpo de la varilla. Comprueba también 2 veces que el casquillo del cojinete está completamente asentado en la varilla. Posiciona las aberturas del anillo del pistón y comienza echando unas gotas de aceite de motor en cada ranura. A continuación, coge todos los anillos juntos y gíralos para esparcir una ligera capa en todos los anillos y las ranuras. Con una toalla de papel limpia las gotas grandes y esparce una ligera capa uniforme también sobre las faldas de los pistones. Empieza por uno de los lados del bloque. Todas las aberturas de los anillos deberán estar orientadas del mismo modo. La abertura del anillo de compresión superior debería estar colocada así. En este pistón, la abertura del segundo anillo está ubicada en la dirección opuesta a la del anillo superior. En la ranura del anillo de aceite, el punto donde se encuentra la junta del anillo expansor ondulado debería estar alineado con la abertura del anillo superior. Posteriormente, sostén entre las puntas de 2 dedos el anillo expansor y desliza los anillos de lubricación de forma que uno de ellos quede en esta posición y el otro en esta. Cada uno de ellos debería encontrarse aproximadamente a 45 grados de la abertura del segundo anillo. Si tratas de deslizar el pistón en su orificio, los anillos impedirán que entre. Para instalar cada pistón es necesario colocar un compresor de anillo. Hay muchos tipos distintos de compresores de anillo. El compresor de cinta es el menos recomendable, ya que no es sencillo utilizarlo y es más fácil que rompa el anillo. En este caso, todo lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado y ajustarlo lentamente. Este y cualquier otro tipo de compresor puede torcerse mientras se está ajustando. Con cualquier compresor es posible apretar en exceso un anillo en su ranura y romperlo, lo que supone comprar otro juego completo de anillos para sustituir el que se ha roto. Para reducir este riesgo, utiliza un compresor de anillo de calidad como este de tipo universal. Con cualquier tipo de compresor, encaja el pistón y ajusta el compresor hasta que sostenga los anillos. Cuadra el compresor y mira dentro. Mientras ajustas con cuidado el compresor, asegúrate de que las aberturas de los anillos se mantienen en la posición deseada y mueve ligeramente de izquierda a derecha el compresor para asegurarte de que los anillos no se enganchan en los extremos de sus ranuras. Cuando el compresor está a punto de quedar apretado en el extremo del pistón, está preparado para entrar en el orificio. Asegúrate de que la muñequilla de la biela del cigüeñal está en la posición de punto muerto inferior. Asegúrate también de que la marca delantera del pistón está orientada a la parte frontal del motor. Una vez que el pistón está en el orificio, cuadrará con el bloque. Con el compresor sobre la cubierta del bloque, golpea suavemente los bordes de forma que el compresor se asiente y cuadre con el bloque en todos sus lados. Ahora ajusta el compresor hasta que quede bien apretado en el pistón. Si tienes un compresor con una abrazadera de manguera, afloja media vuelta la tensión para eliminar parte de la presión del pistón. Gira el compresor y asegúrate de que está a escuadra respecto a la cubierta y perpendicular al propio bloque. Mira dentro del cilindro desde abajo y desliza la varilla de conexión de forma que exista holgura entre ella y el codo del cigüeñal mientras golpeas el pistón con el martillo. Utiliza el mango de goma de un martillo o un martillo para pistones para golpear el pistón. Deberás golpear lo suficientemente fuerte para deslizarlo por el pasador del compresor del anillo, pero si notas la más mínima resistencia, para y revisa el compresor. Si observas que sobresale cualquiera de los anillos rascadores e incluso algún anillo de compresión, para inmediatamente y saca el compresor. Si estás golpeando muy despacio un poco cada vez y algún anillo sigue sobresaliendo, intenta golpear un poco más fuerte al principio, de forma que el pistón se introduzca rápido por la entrada de la cubierta del bloque. Una vez que el pistón esté dentro, deja el compresor a un lado y sencillamente sigue golpeando para mover la varilla hasta que ésta toque el cigüeñal. Los manguitos de protección guiarán la varilla hasta su posición en el cigüeñal y la varilla se asentará en el codo siempre que el cojinete se mantenga en su lugar. Lubrica la tapa que va con la varilla y observa las marcas que realizaste en los lados de la varilla y de la tapa para colocar la tapa de la forma correcta. Cuando la tapa esté en su lugar, enrosca bien las tuercas con un trinquete. Antes del montaje deberías haber comprobado que la leva no interfiera con la rotación del pistón y las varillas. Gira ahora varias veces el cigüeñal para asegurarte de que los anillos no dañan las paredes del cilindro. Si un anillo se rompe cuando estás colocando los pistones, deberías notar algún arañazo en las paredes. Observa con atención los cilindros mientras haces girar el cigüeñal y comprueba si notas algún arañazo que no existiese antes. Si observas alguno, tócalo con la uña. Si estás preocupado porque el arañazo provenga de un anillo roto, saca el pistón y comprueba los anillos. Si todo está en orden, vuelve a instalar el pistón y pasa al siguiente.
Haz girar la siguiente muñequilla de biela a su posición inferior y cuando el compresor esté ajustado, vuelve a golpear para asegurarte de que está a escuadra con el bloque. Con los pistones del primer lado del bloque es sencillo deslizar la varilla para evitar golpear el codo del cigüeñal mientras introduces el pistón con el martillo. Deberías empezar a sentir la fuerza que necesitas emplear para hacer que los anillos se deslicen y salgan del compresor y de la cubierta del bloque. Si un anillo sobresale de su ranura, deberías notar inmediatamente que el pistón está atascado. Coloca de nuevo el compresor, cuádralo todo e inténtalo de nuevo. Con cada pistón que entre sentirás que cada vez es un poco más difícil hacer girar el cigüeñal. Debería darse un aumento constante de la resistencia cada vez que se añada un pistón. Cuando hayas introducido todos los pistones del primer lado del bloque, puedes darle con cuidado la vuelta al bloque para acceder al otro lado. Limpia el polvo de los cilindros y lubrica las paredes con una capa uniforme de aceite. Antes de colocar los pistones dentro de este lado del bloque, coloca las posiciones de las aberturas de los anillos de los pistones. En el segundo lado, las posiciones son sencillamente las inversas de las del primer lado. Cuando los pistones se introducen en este lado del motor, hay menos espacio para salvar la distancia entre el codo del cigüeñal y la varilla del pistón instalada en el otro lado del motor. Tan pronto como los anillos del pistón pasen la cubierta y puedas sacar el compresor, asegúrate de que evitas que la varilla que estás instalando golpee tanto el cigüeñal como la varilla del otro lado del bloque. Tan pronto como la varilla pase el borde del codo del cigüeñal, puedes presionarla hacia el codo del cigüeñal y empujar la otra varilla para hacer sitio y colocar en su lugar la que estás instalando. Una vez más, cuando haya que colocar la tapa, asegúrate de que las marcas de la tapa y las de la varilla coinciden. Cuando compruebes las rotaciones, hazlo siempre en la misma dirección en la que el motor funciona una vez que se pone en marcha. Sigue limpiando y lubricando los cojinetes mientras realizas esta operación. Cuando entren los últimos pistones, el cigüeñal girará con más dificultad. Sin embargo, debería ser posible hacer que gire con la mano, incluso si el motor tiene una junta de cuerda que sujeta a la parte trasera del cigüeñal. Dale la vuelta al bloque. Instala un torno de cigüeñal y gira el primer perno. Coloca la llave de torque en el primero de los 3 incrementos. Atornilla los 4 pernos de la primera muñequilla de biela. Coloca la llave en el segundo incremento y vuelve a atornillarlos. Posteriormente coloca la llave en el tercer y último incremento y atornilla los 4 pernos. Gira el cigüeñal de forma que la siguiente muñequilla de biela quede boca arriba y atornilla todos los pernos pasando por los 3 incrementos de la llave. Después de haber atornillado todos los codos de biela, deja la llave en el último incremento y vuelve a atornillar los pernos una vez más. Si te olvidas de alguno de ellos, una vez que se haya instalado el recipiente de aceite no podrás volver atrás y comprobarlo. Toma la mitad adecuada del cojinete de la varilla, limpia con un paño cualquier residuo de aceite de la varilla y del cojinete e instala el casquillo de cojinete. Cuando el motor se pone en marcha por primera vez, los cojinetes de las varillas están sometidos a una tensión extrema mientras el aceite no tiene presión. Asegúrate de que utilizas lubricante de ensamblaje de alta presión para proteger los cojinetes durante esos primeros momentos críticos tras la puesta en marcha, hasta que la presión del aceite se estabilice. Después de haberlos protegido generosamente, coloca los protectores de los pernos de las varillas. Asegúrate de que los manguitos protectores están bien asentados en el cuerpo de la varilla. Comprueba también 2 veces que el casquillo del cojinete está completamente asentado en la varilla. Posiciona las aberturas del anillo del pistón y comienza echando unas gotas de aceite de motor en cada ranura. A continuación, coge todos los anillos juntos y gíralos para esparcir una ligera capa en todos los anillos y las ranuras. Con una toalla de papel limpia las gotas grandes y esparce una ligera capa uniforme también sobre las faldas de los pistones. Empieza por uno de los lados del bloque. Todas las aberturas de los anillos deberán estar orientadas del mismo modo. La abertura del anillo de compresión superior debería estar colocada así. En este pistón, la abertura del segundo anillo está ubicada en la dirección opuesta a la del anillo superior. En la ranura del anillo de aceite, el punto donde se encuentran anillos rascadores e incluso algún anillo de compresión, para inmediatamente y saca el compresor. Si estás golpeando muy despacio un poco cada vez y algún anillo sigue sobresaliendo, intenta golpear un poco más fuerte al principio, de forma que el pistón se introduzca rápido por la entrada de la cubierta del bloque. Una vez que el pistón esté dentro, deja el compresor a un lado y sencillamente sigue golpeando para mover la varilla hasta que ésta toque el cigüeñal. Los manguitos de protección guiarán la varilla hasta su posición en el cigüeñal y la varilla se asentará en el codo siempre que el cojinete se mantenga en su lugar. Lubrica la tapa que va con la varilla y observa las marcas que realizaste en los lados de la varilla y de la tapa para colocar la tapa de la forma correcta. Cuando la tapa esté en su lugar, enrosca bien las tuercas con un trinquete. Antes del montaje deberías haber comprobado que la leva no interfiera con la rotación del pistón y las varillas. Gira ahora varias veces el cigüeñal para asegurarte de que los anillos no dañan las paredes del cilindro. Si un anillo se rompe cuando estás colocando los pistones, deberías notar algún arañazo en las paredes.
Observa con atención los cilindros mientras haces girar el cigüeñal y comprueba si notas algún arañazo que no existiese antes. Si observas alguno, tócalo con la uña. Si estás preocupado porque el arañazo provenga de un anillo roto, saca el pistón y comprueba los anillos. Si todo está en orden, vuelve a instalar el pistón y pasa al siguiente. Haz girar la siguiente muñequilla de biela a su posición inferior y cuando el compresor esté ajustado, vuelve a golpear para asegurarte de que está a escuadra con el bloque. Con los pistones del primer lado del bloque es sencillo deslizar la varilla para evitar golpear el codo del cigüeñal mientras introduces el pistón con el martillo. Deberías empezar a sentir la fuerza que necesitas emplear para hacer que los anillos se deslicen y salgan del compresor y de la cubierta del bloque. Si un anillo sobresale de su ranura, deberías notar inmediatamente que el pistón está atascado. Coloca de nuevo el compresor, cuádralo todo e inténtalo de nuevo. Con cada pistón que entre sentirás que cada vez es un poco más difícil hacer girar el cigüeñal. Debería darse un aumento constante de la resistencia cada vez que se añada un pistón. Cuando hayas introducido todos los pistones del primer lado del bloque, puedes darle con cuidado la vuelta al bloque para acceder al otro lado. Limpia el polvo de los cilindros y lubrica las paredes con una capa uniforme de aceite. Antes de colocar los pistones dentro de este lado del bloque, coloca las posiciones de las aberturas de los anillos de los pistones. En el segundo lado, las posiciones son sencillamente las inversas de las del primer lado. Cuando los pistones se introducen en este lado del motor a la punta del anillo expansor ondulado, debería estar alineado con la abertura del anillo superior. Posteriormente sostén entre las puntas de 2 dedos el anillo expansor y desliza los anillos de lubricación de forma que uno de ellos quede en esta posición y el otro en esta. Cada uno de ellos debería encontrarse aproximadamente a 45 grados de la abertura del segundo anillo. Si tratas de deslizar el pistón en su orificio, los anillos impedirán que entre. Para instalar cada pistón es necesario colocar un compresor de anillo. Hay muchos tipos distintos de compresores de anillo. El compresor de cinta es el menos recomendable, ya que no es sencillo utilizarlo y es más fácil que rompa el anillo. En este caso, todo lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado y ajustarlo lentamente. Este y cualquier otro tipo de compresor puede torcerse mientras se está ajustando. Con cualquier compresor es posible apretar en exceso un anillo en su ranura y romperlo, lo que supone comprar otro juego completo de anillos para sustituir el que se ha roto. Para reducir este riesgo, utiliza un compresor de anillo de calidad como este de tipo universal. Con cualquier tipo de compresor, encaja el pistón y ajusta el compresor hasta que sostenga los anillos. Cuadra el compresor y mira dentro. Mientras ajustas con cuidado el compresor, asegúrate de que las aberturas de los anillos se mantienen en la posición deseada y mueve ligeramente de izquierda a derecha el compresor para asegurarte de que los anillos no se enganchan en los extremos de sus ranuras. Cuando el compresor está a punto de quedar apretado en el extremo del pistón, está preparado para entrar en el orificio. Asegúrate de que la muñequilla de la biela del cigüeñal está en la posición de punto muerto inferior. Asegúrate también de que la marca delantera del pistón está orientada a la parte frontal del motor. Una vez que el pistón está en el orificio, cuadrará con el bloque. Con el compresor sobre la cubierta del bloque, golpea suavemente los bordes de forma que el compresor se asiente y cuadre con el bloque en todos sus lados. Ahora ajusta el compresor hasta que quede bien apretado en el pistón. Si tienes un compresor con una abrazadera de manguera, afloja media vuelta la tensión para eliminar parte de la presión del pistón. Gira el compresor y asegúrate de que está a escuadra respecto a la cubierta y perpendicular al propio bloque. Mira dentro del cilindro desde abajo y desliza la varilla de conexión de forma que exista holgura entre ella y el codo del cigüeñal mientras golpeas el pistón con el martillo. Utiliza el mango de goma de un martillo o un martillo para pistones para golpear el pistón. Deberás golpear lo suficientemente fuerte para deslizarlo por el pasador del compresor del anillo, pero si notas la más mínima resistencia, para y revisa el compresor. Si observas que sobresale cualquiera de los